Nada, bienvenida, bienvenido a una tarde de viernes, después de una semana de trabajo, después de una mañana de viernes también, nutridita. Y yo siento agradecimiento de que nos acompañéis en un evento que para nosotros tiene significación y que tiene que ver con las conversaciones que vamos construyendo en torno a nuestra práctica profesional, porque la educación es un asunto crucial, como todos ya lo sabemos. Estamos ante un tema donde necesitamos reunirnos, conversar y encontrar formas de hacer que a través de la educación nuestro mundo vaya mejorando. Todos y todas somos conscientes del momento cultural que vivimos presente, un momento difícil, donde creo que las nuevas generaciones, las niñas, los niños y los adolescentes, tienen en este presente un panorama bastante complejo, muy complejo. Lo que nosotros vamos a hacer, Adrián, cuando puedas, por favor, es en compañía de este equipo. Yo voy a intentar ser lo más breve posible, aunque traemos temas complejos, ahora hablaremos de eso. Lo que vamos a hacer, tratar de mi equipo y yo, es acompañaros en un reflexionar. Yo creo que reflexionar es un asunto caro y difícil. Entre otras cosas porque no hay espacios ni tiempos para la reflexión. Tal es el ritmo de aceleración que tiene nuestras vidas, que se nos impone desde el marco cultural patriarcal en el que estamos, y no hay como tiempo ni para tomarse casi un respiro, entonces mucho menos para reflexionar. Cuando digo reflexionar juntos, acerca de nuestra práctica profesional. Yo vengo aquí hoy en calidad de alguien que tiene una motivación, que es compartir. Que junto con este equipo lo que queremos es compartir. Y yo no estoy en calidad de esos especímenes sabiondos que van por ahí diciendo a los demás: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ahora hacer esto, ahora hacer lo otro. Lo único que queremos es inspirar y hacer que os podáis parar en el presente. A mí, si hay una motivación que me mueve, fundamental, tiene que ver con el autocuidado de las personas. Y en este caso el autocuidado también de las y los profesionales que estáis vinculados al mundo de la educación de una manera u otra. La educación es una actividad imposible. Vamos a tratar de documentarlo. Es lo mismo que decimos que lo de la paternidad y la maternidad es una cosa imposible. Y sabemos todo aquello de nadie viene con un libro de instrucciones, los niños no vienen con un libro de instrucciones, etcétera, etcétera. Pero fijaros, estamos aquí, como decíamos, porque nosotros confiamos en que sí que podemos hacer las cosas de otra manera. De hecho, el grupo que representamos no es un grupo rebelde, no somos grupos rebeldes, no somos grupos a la contra. Nuestra intención es hablar de algo y empezar a conversar de ese algo que pudiera ser posible. En cierto modo con un toque un poco utópico. Pero yo aprendí de uno de mis maestros que no hay que tener miedo de hablar de la utopía. Nosotros hablamos de educación de tercera generación. Hablamos de educación de tercera generación. Nos pusimos a conversar los miembros del equipo y dijimos: ¿cómo llamaríamos a esto que nosotros estamos emprendiendo y que nos gusta? ¿Y cómo llamaríamos a esto que estamos haciendo? Que es construir un camino hacia una nueva dimensión de la educación. Bueno, estoy seguro que no somos los únicos, convencidos de que no somos los únicos. Hay muchísima gente, afortunadamente, que está moviéndose para hacer de este mundo un mundo mejor.
Y en este punto yo creo que la manera, la vía regia para hacer un mundo mejor tiene que ver con la educación. Pero la educación es un asunto, como digo, imposible, pero de imposible vamos a hablar de su complejidad. Nosotros pensamos y hemos pensado siempre, y se nos ha dicho que la escuela es un lugar donde se va a aprender. Mientras que todos y todas sabemos, porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes, que en la escuela se va a aprender, entre otras cosas, y no principalmente es la más importante, porque en la escuela se va a vivir. Es el recorrido que realizamos, y hemos realizado todas y todos, en nuestra niñez, adolescencia, etapa universitaria, y es que a lo largo de semanas, meses y años, vivíamos en la escuela. Y es que todo el mundo tiene a la mano esas experiencias que nunca olvidará, en positivo y en negativo, porque viene a resultar que tú no te acordarás jamás de una clase de matemáticas ni de lengua en particular. ¿La ecuación en segundo grado? Pero sí te acordarás del día en que tu profesora se derrumbó llorando, o el gesto que tuvo tu maestro de matemáticas comprensivo contigo, ¿verdad? Al final son las experiencias vitales, experiencias que impactaron en nuestro corazón, en nuestra fisiología, como veremos ahora, y que al final el balance es que te llevaste buenos recuerdos de aquellos maestros y maestras que fueron edificantes para ti, absolutamente inspiradores, y que te enseñaron a amar las cosas, los asuntos, si era filosofía, como si era historia, como si era lengua. En ese sentido, en mi historia yo tuve la fortuna de encontrarme con maestros y maestras que me hicieron amar el conocimiento. Llegué tarde porque tuve que hacer la formación profesional en época donde todavía, casi me da cosa decirlo, todavía estamos en la dictadura. O sea que ya han pasado unos añitos. Y hacer formación profesional, no muy lejos de aquí, en el Politécnico, con un cuadro de profesionales rígido y muy autoritario. No era como para amar el conocimiento, en este caso ni de electrónica ni de electricidad. De hecho, yo no aprendí electrónica, yo entrené mi memoria. Y desde entonces yo creo que me ha dado mucho fruto. Yo entrené la memoria para memorizar todo aquello y salir adelante, porque yo empecé a ver que me interesaba algo que se llamaba las humanidades. De las humanidades, bueno, yo me he encontrado en un camino como orientador, pero también como alguien que ha estado formando al mismo tiempo que empecé a trabajar. Yo empecé a formar en la universidad cuando era estudiante de psicología, en cuarto de carrera yo empecé a colaborar con el departamento y encontré una pasión en aquello de compartir las inquietudes que uno tenía sobre la psicología. Hace 37 años de eso. Lo que yo he ido encontrando en las conversaciones con las personas y lo que he ido encontrando en las experiencias como orientador, de lo que me siento cada día más orgulloso, porque en mi opinión, si trabajas solo como psicólogo en un despacho, corres el riesgo de poner una distancia con determinadas realidades y estar en una escuela, andando por allí, en los polvos de los patios, en las salas de profesores, en las clases metidos para los maestros en los follones, en los que sigo metido porque colaboro a través de la Junta de Andalucía, con programas de la Junta en el instituto, con temas graves del comportamiento, que han sido experiencias tremendas, pero han sido experiencias que atesoro como lo más bonito que he podido vivir, estéticamente bonito, en esta última etapa, en estos últimos años. Lo que tenéis ahí, lo que vamos a empezar a ver ahora, es un poquito complejo. Es complejo. Yo he aprendido a familiarizarme con lo que se denomina lo complejo y lo sistémico. Al final es un músculo que entrena, empezar a ver las cosas en su conjunto. La idea no es construir algo perfecto, porque eso no es posible. La idea es asumir que la ciencia de vanguardia de los últimos 30 años
por un lado la biología, por otro lado la neurociencia, han venido a contarnos cosas que es necesario que las incorporemos. Y digo incorporarlas, porque el riesgo es que se convierta todo en mera información, que nada por la superficie de las cosas. Yo siempre les planteo a las personas que vienen a formarse con nosotros, con Escuela Reflexiona, les digo que es importante que conforme vayan entrando en la formación, vayan incorporando y tengan el arrojo de ir incorporando de a poco, con prudencia, pero ir incorporando los conocimientos que se adquieren, porque siempre estamos en aquello de esto es mi colegio, ¿no? Esto en mi empresa no se puede hacer, esto es muy bonito, pero es que la delegación de educación, es que la consejería nos dicen esto, porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero al final, como decía antes, siempre queda ese espacio de contacto en el que estás tú con tus alumnos, con tus alumnas, con tus hijos, con tus hijas, con tus compañeros, compañeras de trabajo. Siempre hay espacios donde al final nos encontramos. Yo siempre digo, cuando me dicen algunas compañeras del gremio, compañeros de claro, Rafael, es que tú eres orientado y tal, pero yo, que soy tutora, yo no puedo trabajar con un sistema familiar en un momento. Tú tienes tu acción tutorial con la familia, primera puerta. Segunda puerta de acceso, a que puedas ir encarnando estos conocimientos que te sean útiles a ti en tu acción tutorial, que es el aula. De modo que acción tutorial con la familia, acción tutorial con el aula, las horas, los momentos que estás allí con los alumnos y las alumnas. Ese es el momento. Está claro que todo esto está al margen de lo que podríamos considerar lineamientos políticos. Yo tengo aquí delante a dos personas, que son Monse y Paqui, que han sido directivas durante casi 13 años, donde han hecho una inmersión, como las presentaré luego, en todo esto, respetando absolutamente la normativa. Porque, como he dicho antes, no somos grupos rebeldes, no llamamos a la transgresión, sino siempre caminando junto a la legalidad, pero no olvidando que, lo queramos o no, ahora aterrizo, los avances en nueva biología, los avances en neurociencia afectiva, son avances que nos procuran un conocimiento, y quiero decir cariñosamente, un conocimiento que nos obliga éticamente a empezar a reconsiderar muchas de las cosas que están vigentes ahora mismo en el marco educativo. Muchas de las cosas. Quiero pensar, por ejemplo, en el tema de los diagnósticos, en el tema de lo que creemos saber acerca de niños, niñas, chicos, chicas, a través de los diagnósticos. Como por ejemplo esto. Como por ejemplo saber que la nueva biología ha parido a la epigenética y ahora resulta que ni siquiera genéticamente estamos determinados. Y uno puede decir, sí, eso ya lo he visto yo en YouTube, o leí un día un artículo. Lo que vamos a tratar de hacer esta tarde es que veáis cómo se puede encarnar en la praxis algo que puede ser una mera información, el saber, por ejemplo, que un chico, que una niña, que un niño lo presentan como negativista desafiante, conductual. ¿Para qué me sirve a mí la idea de la epigenética? Bueno, pues para saber que todo impacto, toda experiencia impacta en los genes, en la estructura íntima de nuestro ADN, para hacer posible que se apaguen unos genes y se enciendan otros. ¿Cómo es posible, que yo me pregunto muchas veces, estemos todavía andando por caminos donde están muy determinados por clasificaciones diagnósticas como el DSM, rígidamente consolidadas, cuando hay toda una literatura crítica sobre el DSM que permanece oculta porque quien manda, y si en el ámbito educativo, si en el ámbito de salud mental y psicosocial, el DSM por delante, porque
La organización exige que a aquello se le ponga un nombre. Que a aquello se le ponga un nombre a algo que en realidad no tiene nombre, o por lo menos su nombre no es ese. Lo que nos viene a decir la epigenética es que no hay una persona que esté acabada estructuralmente. Y esto es mucho más que una noticia y una información, porque esto tiene que ver con algo que es la esperanza. Esto para empezar. Fijaros que esto es uno de los presupuestos de la nueva biología. El siguiente presupuesto de la nueva biología es que nuestros genes están enterados de todo lo que nos pasa. Claro está, si hemos dicho lo otro, esto viene de suyo. Los genes están escuchando continuamente nuestro conversar y nuestro vivir y nuestro convivir con los demás. Ahí es nada, ¿verdad? Porque entonces, ahora iremos viendo poco a poco, tenemos aquí en esta columna de la derecha, competencia emocional, reflexividad, responsabilidad relacional, claro. Si un organismo de cada grado, desde lo más pequeño, desde el ADN, hasta sus estructuras más complejas, están sujetas al cariz, al carácter y a la calidad de la experiencia, entonces no es lógico pensar que la experiencia es muy importante porque es codeterminante de la condición de una persona. Claro, la experiencia, si hablamos de ser humano, tenemos que hablar de la experiencia compartida. Ya estamos en el lío. Y de la mano, habría que hablar mucho más de la nueva biología, pero quiero acotarlo ahí, para que de la mano de esta cuestión epigenética nos vayamos con la neurociencia afectiva. Y nos habla del apego, vaya, entre otras cosas. Y ahora resulta que el tamaño de las estructuras cerebrales, la cantidad de material, la cantidad de conexiones neurales y el tamaño de las neuronas depende de los vínculos. Y ya no cabe duda, porque no hay mal que por bien no venga. No somos amigos de la tecnología, viene una tecnología de alta definición y tenemos las imágenes del cerebro en vivo, donde se puede ver qué es lo que pasa con la interacción entre personas. Un bebé y una mamá, un niño y una niña con la mamá o con el papá, y entonces se ve perfectamente qué es lo que se mueve y qué es lo que no se mueve. ¿Qué es lo que empieza a bullir y a tener conexiones y qué se apaga? ¿Qué se enciende aquí y qué se apaga allí? Imaginaros de lo que estamos hablando. Estamos hablando entonces de que ahora, en el año 22, las últimas obras de vanguardia nos están diciendo que el inconsciente, eso que hemos llamado inconsciente, que desde Freud era como algo más abstracto, ese inconsciente tiene asiento en el hemisferio derecho y en el sistema nervioso autónomo. De modo que todo lo que vivimos, desde incluso antes de nacer, porque las investigaciones llegan hasta la era prenatal, y en la condición de lo prenatal, también el genoma va a recibir un impacto de la experiencia. De modo que cuando nosotros empezamos a hablar de responsabilidad relacional, luego la definiremos, para mí es una cuestión de suyo entender que la condición de lo humano es una condición que tiene aparejada la condición de un ser responsable. Tenemos responsabilidad con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Es decir, no es lo mismo un trato que otro, no es lo mismo una manera de acompañarnos que otra, porque está claro que compromete toda nuestra integridad. En este punto me voy abajo a la teoría polivagal, una teoría polivagal que ha venido a traernos una dimensión que era ignota. Todo el mundo, durante la década de los 80, 90, cuando ya se va asentando
más la neurociencia, hablaba del cerebro de la cabeza. Lo que la teoría polivagal nos ha traído de la mano de Stephen Porges, un hombre al que le profetizaron que arruinaría su carrera al estudiar una cosa que no servía para gran cosa: el sistema nervioso autónomo que va de los ojos a la ventana, capitaneado por un nervio vago, que desde mi enfoque de responsabilidad relacional yo lo entiendo como la voz de la sabiduría de nuestro organismo. De modo que ahora resulta que pensábamos que la creen de la creen era esto, pero tenemos un nervio vago que recorre todo nuestro cuerpo y todos nuestros órganos vitales, que está sujeto a un proceso de negociación importantísimo. El nervio vago, a través de los estímulos que recibimos, se ocupa de discernir, nada más y nada menos, si lo que estamos viviendo en un determinado momento como este es una situación que no ofrece seguridad o es una situación amenazante. Fijaros que es un nervio que está dentro del cuerpo. ¿Eso cómo es posible? De modo que el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central funcionan como un tándem que se complementan. El sistema nervioso autónomo lo compartimos con todos los animales desde los vertebrados para acá, 600 millones de años. Nada más y nada menos, con una estructura que es el simpático de 400 millones de años y el vago ventral, que se llama el vago de los mamíferos, con 200 millones de años, que es cuando aparece mucho. Nosotros en esta condición de neomamífero organizamos un corte prefrontal. Pero resulta que el corte prefrontal es la parte más pequeña de todo el sistema nervioso. Son 2 dedos de frente. ¿Qué hay que tener? Hay que tener 2 dedos de frente. Perdemos los 2 dedos. ¿Dónde nos quedamos? Pues mirad, nos quedamos a merced del paleocerebro. Y paleocerebro es desde el límbico hacia abajo. De modo que la dimensión de nuestro cerebro antiguo es brutal. Pero, entonces, ¿para qué nos sirve el cerebro antiguo? Pues el cerebro antiguo es el que nos ha traído hasta aquí. Tener en cuenta que la andadura de 7 millones de años, como mínimo, solo hace 300.000 años somos sapiens. De modo que se ha tenido que desarrollar toda una dinámica en la que el cuerpo, que estuvo antes que el cerebro en la cabeza, sumamos, bueno, y restamos 600 millones vertebrados, no hay sistema nervioso. El sistema nervioso se va a configurar a partir de ahí, pero no hay cerebro. No hay ni siquiera el cerebro de un mamífero. Luego entonces, lo que estamos comprendiendo ahora es que el vivir es un vivir con el cuerpo, no con la cabeza. Vivimos con la corporalidad, de tal manera que en cada encuentro humano, en cada contacto, la fisiología se mira inequívocamente, salvo situaciones de trauma que veremos luego con Adrián. A veces la negociación se altera, pero en busca de la supervivencia. No hay nada en nosotros que no busque, en nuestro sistema nervioso, que no busque mantener nuestra integridad y salvaguardarla y hacer que podamos vivir y sobrevivir. Pero yo mantengo que gracias a las conductas, a los haceres de los que nos antecedieron en el mundo ancestral, nosotros hemos generado un neocorte, la sede de la reflexión, los 2 dedos de frente. 2 dedos de frente que, como veis, naufragan continuamente en el orden mundial. El problema es que todo lo que ocurre en ese orden mundial está a la luz y a la cara de nuestras niñas, niños y adolescentes, sean hijos, hijas o educandos. Y este es un problema importante. Entonces, ¿qué sería una educación de tercera generación? Una educación que incorpora todas estas dimensiones. Luego nos hablará Eloy
porque él de alguna manera aporta a nuestra escuela un pensar filosófico. Nosotros nos inspiramos también en filósofos como Morán, entre otros muchos, Edgar Morán, gente que se parten también la pana por hacer que este mundo vaya mejor y que además ofrecen alternativas de toda índole. Edgar Morán tiene allá los 94, 95 años y recientemente ha publicado una última obra. Ahí veréis perspectivas de tercera generación mente-cuerpo. ¿Por qué? Porque evidentemente viene de suyo que si nuestra corporalidad está siempre presente, evidentemente lo que vivimos lo vivimos con la mente-cuerpo. Esto también se va a traducir en que cuando a alguien le pasa algo, le pasa de una manera bastante profunda. Está en juego la corporalidad. ¿Y qué tendrá? Estaréis empezando a preguntaros, como la jornada va de rol profesional, ¿qué tendrá que ver todo esto con el rol profesional? Vamos de a poco, porque tiene que ver todo. Cuando uno o una está allí delante con otras personas, están pasando muchas cosas. Fijaros, se sabe que en estos momentos también hay una conversación de hemisferio derecho a hemisferio derecho. Cuando varias personas conversan, hay conversaciones de hemisferio derecho a hemisferio derecho. Tiene que ver con nuestras miradas. Ahora, porque estoy hablando yo, mi tono de voz, los gestos, tiene que ver con lo que yo pueda transmitiros y lo que me transmitís vosotros con vuestras miradas, vuestros gestos. Aquí hay una conversación fisiológica. En el mundo de la educación, tanto en los hogares, la educación informal, tanto como en la formal, se producen muchísimas situaciones en las que no comprendemos bien cómo es que le has pegado a tu compañero si no te ha hecho nada. ¿Cómo es que sales gritando ahora? ¿Cómo es que pasa esto allí? ¿Cómo es que pasa esto allá? En realidad es una fisiología la que está hablando. Pero hasta ahora estamos utilizando herramientas desde el punto de vista profesional, pero también estamos utilizando visiones que no están renovadas, dramáticamente no renovadas, que hacen que las cosas parezcan lo que han sido siempre. Y se sigue escuchando en todos los órdenes de la vida aquello de, y estos son citas textuales de personas que vienen a consulta o a tutoría, dicen, no, es que me dijo un profesional, es que tu hijo es un manipulador, es que tu hija se manipula. Se oye todavía hablar de que hay niñas manipuladores. Se sigue atribuyendo intencionalidad a los actos conductuales que son inadecuados, como algo que volitivamente las personas quieren hacer. Seguimos en una dimensión en la que obviamos algo tan importante como son las historias de apego. Yo sé que todos y todas, casi todas habréis oído hablar del apego, pero el apego ha avanzado mucho desde Bowlby para acá, desde John Bowlby. El apego ahora mismo está puesto bajo la observación de alta tecnología. Entonces tú ves que verdaderamente se estaba hablando de algo que tenía mucha sustancia. De tal manera que, vuelvo a deciros que el tamaño de un cerebro, de las determinadas partes de un cerebro, el tamaño del córtex prefrontal, va a depender del tipo de vínculo que desde bebé hemos tenido con nuestros cuidadoras principales. Ahí es nada. Porque entonces lo que pasa de una manera que se escribe y se graba allí donde no pensábamos, porque hablábamos antes del cuerpo, para el médico, la mente para el psicólogo. Y para el psiquiatra, cuando la mente hay que pararla y hay que darle unas pastillitas para que se pare. Pero es que ahora estamos en la dimensión mente-cuerpo y comprendemos que hay algo mucho más importante que debemos considerar, y es que hay una unidad indisoluble
mente-cuerpo. En nuestro enfoque centrado en responsabilidad relacional, lo que tratamos es de construir espacios donde aprendamos a ser auténticamente responsables en nuestro vivir y en nuestro convivir. Y lo que tratamos es de potenciar la competencia reflexiva una vez que veamos cómo están las competencias emocionales. Es decir, de dónde partimos cuando vemos a un niño en la escuela o a alguien en la consulta o en servicios sociales, en una casa de acogida. La pregunta que nosotros nos hacemos, que está siempre en el centro de nuestro trabajo, es ¿qué le pasa a este niño, a este adolescente, a esta niña, a esta persona, a esta mujer, a este hombre, a esta familia y a esta pareja? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando nos preguntamos qué es lo que pasa, esa pregunta tiene que ver con el sentido de lo que ocurre. El sentido de lo que ocurre. Y fijaros, hay muchas teorías. Aquí puede haber personas que hayan aprendido, se hayan desenvuelto en determinados enfoques. Nosotros lo que tratamos de hacer no es aportar un nuevo modelo que esté a la venta. Lo que nosotros tratamos de compartir es una manera de ver las cosas. Lo llamamos enfoque centrado en, porque nosotros focalizamos en responsabilidad relacional y de reflexión. ¿Por qué? Porque desde luego sí hay un momento histórico. En el que deberíamos pararnos a reflexionar y asumir responsabilidad. Este es uno de los momentos estelares. Sin duda alguna. Porque son muchas cosas las que están en crisis. Muchas esenciales. Para nosotros, entonces, la pregunta sobre el sentido de lo que ocurre es una pregunta que hoy cuenta con muchos elementos para poder tener una respuesta lo más completa posible. ¿Por qué? Porque si sumamos, y ahora sumamos, esta nueva biología con la neurociencia, con teorías como la teoría polivagal, la teoría de la regulación del afecto, es decir, toda la investigación con el cerebro derecho, estamos en las mejores condiciones posibles para reformular, nutrir con estas nuevas dimensiones nuestras formaciones personales en autocuidado, en reducción del estrés. Pasa a la siguiente, por favor, Adrián. En reducción del estrés y entendiendo que no se trata de acumular una información. Yo ya sé de la teoría polivagal, yo ya sé del apego, yo ya sé de Bowlby, yo ya sé de esto, sino que se trata de encarnarlo, de hacerlo viable en el día a día, en el trato, en cada momento. Y aquí nosotros sí que hablamos de que a la luz de nuestro enfoque de responsabilidad relacional reflexiva, vemos este triángulo, no sé si lo veréis bien desde el fondo. Hablamos de la persona como una unidad psicobiológica, sistema nervioso, mente, emociones y cuerpo, donde el estado autónomo es muy importante, junto con el sistema límbico y el neocórtex o córtex prefrontal. Es decir, en esta unidad psicobiológica que somos, es importantísimo comprender que no es lo que decimos, que no son los discursos, que no son los relatos, sino en el cómo nos dirigimos. Es cómo nos pronunciamos. Es el tono que adoptamos, porque es lo que registra nuestra fisiología. En primer lugar, fijaros, qué cosa. Nosotros pensamos que estamos aquí escuchando desde el cerebro izquierdo, ¿verdad? Pero eso es solo una parte de lo que ocurre biológicamente. La mayor parte del tiempo nuestra corporalidad es la que está decidiendo cuál es el carácter de lo que vamos viviendo. Y esto que voy viviendo, ¿respeta mi integridad o no la respeta? ¿Yo me siento suficientemente bien en esta situación o no?
Y a partir de ahí, todos nuestros intentos en esa unidad psicobiológica, que una vez que dicen si hay seguridad, todos los discursos, todas las explicaciones, todos los razonamientos, no alcanzan a llegar a la persona. No alcanzan para llegar. Desde el punto de vista de las relaciones hablamos del apego o los vínculos, desde la pareja, familia, grupo, organizaciones, comunidad, nuestros vínculos con la naturaleza, con el planeta, y hablamos del estrés psicológico. Mirad, yo tengo un sentir y me ha preocupado desde muy joven. ¿Cómo es posible que siendo la especie que somos, sapiens sapiens, además no es la rúbrica, que sabe, sapiens sapiens es que sabe, no lo que sabe, sino que sabe, pues si somos los que sabemos, ¿cómo es posible que nos generemos tantísimo estrés en la convivencia? En este punto el estrés psicológico es el alfa y el omega para comprender qué es lo que nos pasa cuando las cosas no van bien y cuando hay disturbio y cuando hay conflicto y cuando no nos entendemos. El estrés psicológico evidentemente pone en jaque toda nuestra estructura del sistema nervioso. Fijaros que estamos dotados como el resto de los animales para enfrentar peligros o amenazas desde el origen, 7 millones de años para acá. El predador, la invasión, el problema que tenemos, y decía, a mí siempre me ha preocupado esto y me ha preocupado igual. ¿Qué nos pasa? Que tenemos que defendernos de un peligro que viene de la mano de una persona que está mirando. ¿Cómo es posible que intraespecie nosotros tengamos que estar en estados de alerta y defensivos, reactivos, para conservar nuestra integridad en el seno de mi familia, mi pareja, mi hermano, mi vecino, mis compañeros de trabajo? ¿Qué estamos haciendo? En este recorrido, en mi encuentro con formadores y formadoras muy inspiradores, yo me he ido encontrando con un asunto que es la cultura patriarcal. Claro, esto que pueda parecer teórico, yo voy a ocuparme en que deje de serlo en 2 minutos. Cultura patriarcal es una ideología que, según las investigaciones bien desplegadas, tiene una data de entre 10, 15.000, 12, 15.000 años, que es un modus vivendi, y que es el modus vivendi que conocemos y pensamos que entonces la realidad, y la única realidad posible es la cultura vigente. Nosotros definimos la cultura vigente como, inspirado en toda la investigación paleoantropológica, arqueológica, antropológica, como un sistema de vida que consideramos restrictivo, que se basa en la lucha, la competitividad, la posición, el poder, la afán de dominio lucro, desconfianza, sofisticación tecnológica y ahora más recientemente sofisticación tecnológica al cuadrado y aceleración del ritmo de vida. Como la idea es inspiraros, tendréis que echar un vistazo a todos estos asuntos. Pero sin lugar a dudas, la cultura patriarcal marca el destino con sus imperativos culturales, marca el destino de lo que es la convivencia y los modos de organizarnos, los modos de vivir en grupo. Es aquí, en este caldo de cultivo, donde parece ser que según muchas visiones, no voy a citar autores y autoras porque sería muy aburrido, llegamos a la conclusión de que a nuestra condición biológica, en la que la respuesta, es decir, los mecanismos fisiológicos para responder al estrés estaban muy centrados en la manera de sobrevivir en un medio inhóspito donde los clanes, las bandas, que no superaban 8, 10, 12, 20 personas, vivían en una inmensidad rodeado de incertidumbre. Hemos pasado de eso
a que estos mecanismos fisiológicos que estaban ahí, la amígdala cerebral, las glándulas suprarrenales, el sistema nervioso simpático en el autónomo, en el límbico, la amígdala, estaban ahí para poder responder en una situación de peligro, auténticamente de peligro. Pero la pregunta que muchas veces nos hacemos todos, y cuántas veces hemos dicho, hemos de decir, ¿cómo es posible que mi hermano, que mi hermana, cómo es posible que mi amigo de toda la vida, que mi amiga de toda la vida, me salga con esto? Y decimos, ¿cómo es posible, verdad? No he mencionado todavía un término que es fundamental en toda esta conversación y que desde luego tiene que ver mucho con el ejercicio de cualquier rol profesional, que son los automatismos del sistema nervioso. Cuando se debaten desde lo moral, lo ético, ¿somos malos? ¿Somos buenos? Yo creo que somos seres vivos que están construidos de abajo arriba, desde lo micro a lo macro, en un medio colaborador. Todo lo que yo he aprendido hasta ahora de la biología, de la fisiología y de la neurociencia es que no hay nada en nuestro organismo que esté peleado con nadie. Y tenemos muchas cosas por pares, pero no están peleados. Y si hablamos del trillón de células que nos componen un trillón de gente jaleando aquí por dentro, día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, aquí no se pelea ni Cristo. ¿Cómo es posible? Hay un concepto que nos va a ayudar mucho que lo aporta Stephen Porges, que tiene que ver con los automatismos del sistema nervioso. Es decir, si fisiológicamente no estamos en un nicho ecológico, no estamos en una situación y en un momento donde nos sintamos seguros, seguras, donde podamos estar tranquilos, tranquilas, y eso significa que estaríamos en un vago, es decir, estaría estimulándose o activándose el vago ventral de la seguridad y la tranquilidad. Si no estamos ahí, nuestro organismo tiene esos mecanismos necesarios. De modo que todo lo que podéis considerar disruptivo, patológico, psicopatológico, todas estas clasificaciones al final, y están propuestos por los grandes referentes del mundo en este sentido, pero ha sido rechazado por la cúspide del DSM, que es hablar de trauma del desarrollo, y es hablar de automatismos del sistema nervioso y de grado de desregulación del sistema nervioso en lugar de síndrome. Pero claro, esto ya sabéis que iría a la contra de toda una organización que es también dineraria a todos los efectos, que tiene que ver con los psicofármacos y tiene que ver con todo lo que se construye a través del tema de los diagnósticos, tratamientos, rehabilitaciones, cuando en realidad tendríamos que estar hablando de los automatismos del sistema nervioso. Y automatismo aquí quiere decir que no es que estemos justificando los comportamientos de todo el mundo cuando los comportamientos son dañinos y atentan contra la integridad propia o ajena. Decimos que hay responsabilidad, pero no culpa. Y decimos también que estos procesos automáticos no pasan por la voluntad de ninguna de las maneras. De tal manera que los organismos de las personas, como nos pasa muchas veces, no sé lo que me pasa, llevo una temporada así, así y así. Hasta que llega un momento en que hablas con alguien, haces algo y dices, ahora sé lo que me pasaba. Yo estoy en automático. Hay un automatismo en cierto. ¿Y sabéis qué pasa con los organismos? Adelante, el diablo. Que está esperando, siempre está esperando, ¿sí? Siempre está esperando. Tenemos en la tecla. Ahí es donde nos movemos y ese es nuestro escenario. Nuestro organismo siempre está esperando que respondamos adecuadamente. No solo nosotros, sino que lo que sea que está pasando en el nicho ecológico se restituya. ¿Restituya el qué? El bienestar y la armonía. Que nos podamos sentir seguros.
Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas personas aquí que trabajáis en medios educativos, venga, niños que van a terapia un mes, meses, un año, 2 años, un terapeuta, otro terapeuta, un apoyo dentro del centro, otro apoyo, empezó en primero, está en sexto, sigue con los apoyos. ¿Qué es lo que pasa? En este sentido nosotros llamamos a la reformulación de un rol profesional en la medida en que nos hagamos cargo, porque también se trata de hacernos cargo de un conocimiento que, como decía, nos obliga éticamente a mirar en el nicho ecológico donde se están produciendo los acontecimientos que son verdaderamente importantes para la vida de un niño, de una niña, de un adolescente o de una persona. Es la idea de que nos movemos en un escenario complejo. Nuestro enfoque es un enfoque de la complejidad. Yo me hago cargo, hablamos de integrar, pero integrar la complejidad. Y la complejidad aquí es preguntarse qué está pasando en estas circunstancias. ¿Qué es lo que hace que esta persona, la del niño o la del adulto o la adulta, se comporte como lo hace? ¿Qué significa esta ansiedad? ¿Qué significa esta obsesión? ¿Qué significa ser autista? Todo el mundo ha pontificado lo mismo. 2 puntos están la lección, ¿no? El autista no tiene conexión afectiva, no tiene empatía, pim pim pum, pim pim pam. Bueno, pues viene Stephen Porges y dice, un momento, el sistema de conexión y de implicación social en el autismo está intacto. Por debajo. Lo que pasa es que hay que darle el tratamiento adecuado. Y entonces, todo lo que está haciendo la investigación de última hora es poner en conexión todo esto. De tal manera que en el desempeño de la crianza, en el desempeño de un rol profesional, lo que verdaderamente tenemos es esto. Y estamos sujetos a la pregunta de quién soy, qué me pasa, dónde estoy, qué tengo pendiente, qué cabos están sueltos, qué está irresoluto en mí. Porque al final, con lo que me relaciono con los demás y con el mundo, es con lo que soy. ¿Y qué soy? Claro, decimos, la personalidad, el carácter. Ay, si fuera eso. Es que lo que soy es una fisiología compleja. Muy compleja, de tal manera que llevamos retratado en nuestra fisionomía, en nuestra fisiología, toda la historia de nuestras vidas, pero también, ojo, los impactos de la cultura. Haber nacido en un periodo de guerra, o estar en guerra, en una dictadura, todo eso impacta a nivel transgeneracional en los genes de las personas y deja una huella en el sistema nervioso. Esto lo hemos aprendido en la convivencia con tantísimas familias donde las historias de gente que puedan tener hoy entre 30 y 40 años son historias de abuelos y abuelas, de preguerra, guerra, posguerra, dictadura. ¿Qué ocurre? Porque se sufre. Entonces dicen los nuevos biólogos que no da lo mismo vivir en un régimen político que en otro. No da lo mismo. Porque vamos dejando una huella que ya no es solo que tú digas, bueno, es que su padre vería, sí, su padre vería, pero es que cuando un padre bebe, y si bebe desde antes de ser padre, en sus células germinales, su esperma, va inscrito el bebé. De modo que tenemos un problema en la actualidad. Tenemos mucha adicción y tenemos auténticas pandemias que tienen que ver con el TDAH, con el autismo, con el espectro autista, con esto y con lo otro. Claro, no comprendemos que todo lo que hacemos, tenemos una fisiología que lo testimonia, unos genes que registran quiénes somos de pies a cabeza y que entonces de ahí nos de la responsabilidad de la fe. Todavía voy a ir terminando, porque quiero que mis compañeras y mis compañeros tengan también pase para... Mirad,
Ahí en medio hemos colocado el rol del educador, la educadora, el educador y su formación. Y quería que echarais un vistazo, mirar en esta columna de la derecha, relacional, emocional, aprendizaje y construcción de la formación. Yo pienso que todo acto educativo, sea en la familia, sea en la escuela, es un acto que compromete un aprendizaje relacional y emocional. Con nuestra fisiología contagiamos. Nuestro estado fisiológico, el estado de nuestro sistema nervioso, es contagioso. Es literalmente contagioso. ¿Por qué? Porque si yo tengo hiperactivado mi sistema nervioso simpático, no te quepa duda de que quien tenga delante, si soy padre, una madre, soy un educador, tengo delante un educando, yo voy a tener allí a alguien que se va a percibir de que no se siente seguro porque ve que yo tengo una hiperexcitación que es amenazante para el otro. A mí me parece que el aprendizaje está compuesto de un aprendizaje emocional por un lado, pero también un aprendizaje que implica construcción del conocimiento. Yo no sé cuándo llegará la hora, nosotros soñamos con ella, en que en el mundo educativo caigamos verdaderamente en la cuenta de que el edificio, la construcción de un ser humano es de abajo arriba. Que por aquí, no, que es de abajo arriba, como se construyen los niños, las niñas, los adolescentes, es de abajo arriba. Y debiéramos de estar ocupados con la ayuda que correspondiera, porque aquí habría diría, bueno, Rafael, tú estás enterado, entonces de cómo trabajamos en la escuela. Sí, estoy enterado de todo. Yo llevo 20 años vinculado a la escuela pública. Estoy enterado de todo. El asunto está en que es necesario que comprendamos, soñamos con eso, ¿verdad? Que la vida emocional es el pilar central. Que la emocionalidad está entresijada con todas nuestras vísceras y conectada con nuestro cerebro. Nuestra emocionalidad es todo lo esencial de nuestra vida. Y que entonces la construcción del conocimiento, en mi opinión, solo podría venir de la mano, auténticamente, la construcción de un verdadero conocimiento, de la mano de nichos ecológicos, escuelas, institutos, universidades, donde el trato sea la cuestión fundamental. ¿Cómo vivimos como comunidad? ¿Cómo vivimos aquí como grupo? Porque entonces eso es lo que hace construir auténticamente un conocimiento que mereciera la pena. Ahí tenemos a la izquierda las relaciones y los vínculos, la emocionalidad, sistema nervioso central y autónomo, el clima relacional de un aula, pero he puesto allá arriba imperativos culturales, organización educativa. No nos vamos a olvidar que tenemos encima una superestructura que tiene unos lineamientos que además están rígidamente marcados por el tenor de la cultura materna. En esto somos tan europeos como los demás. Ahora, lo importante es la competitividad. Ser competitivo. Y además a eso hay que sumarle, en mi opinión, lo que denominamos en el enfoque el imperativo tecnológico, que en mi opinión está entrando a saco en nuestra vida, haciendo y produciendo un trance tecnológico. Estamos en la era del trance tecnológico. Es decir, si no estamos digitalizados, estamos fuera. No hemos querido hacer esta reunión online. No vamos aquí a hacerle ascos a nada. Yo pienso que todas las personas que hemos podido vernos a través de videoconferencia, evidentemente hemos visto que realmente tenía su valor y nos estaba ayudando a sostener cosas como un confinamiento, etcétera, etcétera. Yo tengo compañeros informáticos que me dicen, Rafael, y el mundo digital en los hospitales están salvando muchas vidas. Y digo, efectivamente, no nos podemos olvidar de eso. En este punto, siento que yo siempre declaro que a mí, en el desempeño del rol profesional, a mí particularmente no me gusta ningún medio tecnológico y sinceramente es un rechazo visceral. Sí, yo físicamente me siento mal delante de un ordenador, pero esto es una cosa y otra
es que yo lo que propongo, lo que promuevo es una resituación, una reformulación del uso de lo digital en el ámbito educativo. Nosotros vamos a preparar para septiembre en esta misma casa una conferencia que vamos a dar sobre el impacto de la tecnología digital en el cerebro. Me preocupa tanto porque no sé si estáis al tanto de las investigaciones en este sentido. Es difícil estar al tanto de tantas cosas. Pero las noticias son bastante amargas. La niñez y la adolescencia están literalmente hipotecadas. Y cuidado, porque ya se está hablando, gracias a tanta omnipresencia digital, de la superpoda neural. Se sabe que en la adolescencia se produce una poda neural donde lo que no se usa se desecha. Lo que está ocurriendo es que a base de presencia digital se está produciendo superpodas afectando aspectos del cerebro tan importantes como es la memoria y los centros del aprendizaje como el hipocampo. Cuidado en ese sentido. Adrián, no sé si me da tiempo de ver algo más, estoy ya fuera de tiempo. No, acá. Mirad, yo sinceramente pienso que un rol profesional de tercera generación, cuando nosotros dimos de alta el concepto de educación de tercera generación, lo hicimos como propiedad intelectual, pensando que era como nuestra niña. Queremos bautizarla y digo, bueno, que tenga un reconocimiento y está reconocida. Porque entiendo que tenemos oportunidad. Claro, es que este es un tiempo fabuloso, lleno de oportunidad. De la mano de gente que han sido científicos y muy médicos, como son los biólogos de Neurojunio y las biólogas, que están hablando de las emociones, por favor. Es una ocasión en la que los neurocientíficos, gente que está metida en los laboratorios como Jorge, hablan de la compasión, ¿entendéis? Este es el momento. Es una oportunidad increíble. ¿Por qué? Porque está habiendo conciliencia. Es decir, la gente se está reuniendo y acoplándose en una visión donde contemplemos lo uno y lo otro. Donde contemplemos todo lo que somos. Para mí la formación tiene que ver con el autocuidado y también con reducir el estrés. Un estrés que nos impone esta cultura, con sus exigencias, con su aceleración, con sus imposiciones y en este caso, me vais a permitir, con su dictadura digital. Porque se está convirtiendo de a poco en algo dictatorial. A mí me parece importante, no lo he mencionado todavía, la práctica de mindfulness. Yo ingresé en el mindfulness de la mano de investigadores de la neurociencia, porque estaba vinculado con la psicología budista, pero yo me ocupé de ver qué es lo que se está haciendo con este asunto. Y bueno, las investigaciones son incontestables. Desde 1987 se investiga sobre la aplicación de mindfulness a todo tipo de dolencias y de asuntos humanos. Y las noticias son muy satisfactorias. En este caso, mindfulness, yoga, tai chi, como enfoques milenarios, parece que responden mucho mejor a las necesidades de desarrollo, lo que yo llamo necesidades básicas del desarrollo biológico. Para mí la formación debe comprometer esto que ponemos ahí. Una visión de conjunto sistémica, acompañada de la neurociencia afectiva y de conocimiento de tercera generación, un estudio del apego y de cómo nuestro sistema nervioso se vincula con el apego, epigenética, neuroplasticidad y todo lo que son enfoques genéticos. No hablo de la neuroplasticidad, imaginaros, si hablamos de epigenética, epigénesis, tenemos que hablar de neurogénesis o neuroplasticidad. Nuestro cerebro puede cambiar hasta el último día de nuestra vida. Y esto no es poca cosa, esto es mucho, ¿entendéis? Es mucho. Porque siempre va a estar disponible y abierto a que una experiencia le traiga aquello que necesita.
¿Y qué será aquello que tanto necesitamos? Todas y todos. Hay una definición de educar, Adrián, termino definitivamente. Yo pienso que desempeñar un rol profesional que incorpore esa dimensión formativa de tercera generación, que persigue la construcción de un espacio educativo, que nosotros llamamos en Escuela Reflexionar escuela de tercera generación. Y redefinimos educación de esta manera, o educar. Para nosotros es un quehacer humano que compromete a resituar la dimensión relacional, la comunicación y la emocionalidad en el centro de la interacción educativa, favoreciendo las condiciones necesarias para construir una disponibilidad emocional adecuada. La adecuada, la que se adecúa a nuestro linaje sapiens sapiens. Junto con la familia y demás miembros de la comunidad educativa, porque yo pienso que esto no es trabajo de los maestros y las maestras, únicamente. En el ejercicio de la práctica profesional y posibilitar una convivencia escolar suficientemente buena. Yo pienso que cuando uno tiene una edad, aspira a lo suficientemente bueno. Concepto que yo tomo aquí de un psicoanalista histórico, Winnicott, un pediatra fabuloso. Él hablaba de lo suficientemente bueno, para ser lo más realistas posible. Es un quehacer que implica convivir en un espacio relacional y emocional basado en sentires, emociones, donde se aprende a vivir como ser humano en compañía de adultos y adultas, en la confianza de que seremos aceptados, que seremos acogidos en su presencia guía, amable, inclusiva, inspiradora y correguladora, también consciente, también responsable y reflexiva, que nos permitirá la construcción de la condición sapiens sapiens. La condición sapiens sapiens no está sobre el cuerpo izquierdo. Si hemos llegado a la conclusión de que ser un ser humano es alguien al que hay que amueblar el hemisferio izquierdo, nos hemos caído con todo el equipaje. Escuchar, por favor, a la nueva biología. No sé si hay biología de una más. Nuestra educación de tercera generación, que la llamamos así cariñosamente, busca integración y corregulación del sistema nervioso de educando, facilitando así los procesos de aprendizaje y la construcción del conocimiento. Fortalecer el de ellos y el nuestro el sentido de la responsabilidad relacional, familia junto con equipo docente. Desarrollar la competencia reflexiva para responder a las necesidades básicas del desarrollo biológico y responder adecuadamente a los momentos de estrés. La cooperación como eje central del aprendizaje, la convivencia, el cuidado mutuo a través del trato adecuado y de la acción correcta. Hay mucho sufrimiento en las escuelas y en los centros educativos. Hay mucho sufrimiento de la mano de los propios profesionales. De la familia, muchas veces en contra de los profesionales en discordias, en conflictos con la familia. La cohesión del equipo docente. Ante las situaciones de conflicto, yo sigo viendo a mucha maestra, mucho maestro sola, afrontando lo imposible. La suspensión de las certidumbres diagnósticas que caracterizan al alumnado. Ya está bien. La conservación de un espacio escolar seguro donde el respeto mutuo entre sus miembros, como fuente de corregulación, esté presente, aspiremos en todo momento. Gracias por la paciencia, por la escucha. Al final dejaremos un rato por si tenéis preguntas, tenéis alguna cosa que queráis compartir. Habíamos pensado dejarlo para el final, quizás no lo dijimos al principio, ¿no? Familia, encantado.